Y estamos contentos de recibir de nuevo en esta novena temporada de Camino al Sol a nuestro buen y querido amigo Carlos Junen, uno de nuestros primeros colaboradores. Ha estado con nosotros por estos 9 años. Carlos, buen día. Bienvenido de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Creo que es el momento de decir oficialmente feliz, bendecido, próspero, extraordinario, innovador, creciente, pleno año 2021. Eso me gusta. Todo Y lo recibo, lo las recibo, recibimos lo todas, todas. recibo. Gracias, gracias, Carlos. Feliz año para ti también y gracias por estar otro año con nosotros aquí en Camino al Sol. Gracias, gracias. No son todas las series que llegan a novena No temporada son todas las y, series, ¿no? y Algunas las mejorando cancelan. los ratings, y mejorando los ratings. Porque Mejorando, mira, eso es. Game of Thrones llegó al octavo. Vikings llegó a la sexta temporada. Esa es la que tengo pendiente ahora. Ya vamos por 9. Felicidades. Carlos, Por eso también. ¿y con qué vamos a inaugurar tus segmentos en este 2021? ¿Qué tal si hablamos un poquito de así, ya que estamos hablando de un nuevo año y de ver hacia adelante y de tanto que aprendimos de ver alternativas, de ver situaciones, de ver posibles inesperados y viceversa que sucedieran en el camino de lo que entendíamos que estaba tan seguro? ¿Qué tal si hablamos un poquito de esas necesidades de cada día prepararnos estratégicamente de una manera dinámica, al mismo tiempo formal y muy flexible, eh, para precisamente tener planes, tener opciones que nos lleven al éxito, contemplando las posibles necesidades de cambiar el rumbo, no de una manera improvisada, sino de una manera planificada. Y con respecto de eso, yo escribí el año pasado, eh, escribí en mi blog un artículo inspirado en la batalla de Gaugamela. Eh, la- quien primero con quien primero conversé de la batalla de Gaugamela fue con el padre Manuel Maza. Y sí, hablamos el padre Maza y yo de la batalla de Gaugamela en términos de estrategia de negocios, porque coincidimos en un evento de un cliente donde él dio la apertura y la bendición y oh sorpresa, el padre habló de estrategia. ¿Cómo? Eso sí, sí, sí. Y muy interesante porque la batalla de Gaugamela aconteció en el año 331 antes de Cristo entre el rey Darío II, emperador rey Darío II, el persa, y Alejandro Magno, que iba conquistando toda esa zona por ahí para construir ese gran imperio, el imperio entonces más grande de la historia. Y Darío, como parte de su estrategia, porque eso es lo interesante que tiene este recuento y esta batalla, que no se trata de uno que estaba por encima considerable y evidentemente del otro, sino dos estrategas que estaban en el terreno de batalla, grandes estrategas los dos, donde las probabilidades eran 50-50. Y entonces es interesante ver ambos, ese juego de la estrategia entre ambos. Darío tuvo la inteligencia de crear una estrategia, digamos que asentándose en Gaugamela. ¿Por qué? Porque él tenía un estilo de batalla, de tropas, de recursos, de fortalezas, de técnicas y herramientas que le favorecía la planicie. Pero no solo eso, el tipo niveló más la planicie. O sea, Ajá. busca el terreno que te es favorable conociendo los recursos, las capacidades y competencias que tú tienes, pero todavía dedícate a hacer lo más favorable para ti. Pero, oh sorpresa, Alejandro,
que pone en sitio a Gaugamela, ¿qué hace? ¿Pierde el tiempo esperando a ver lo que va a hacer el persa? No. Comienza a desarrollar entonces una estrategia muy diferente a lo que eran sus estrategias tradicionales, porque sus estrategias tradicionales no le iban a servir en ese terreno. Y entrena y prepara a todo su ejército, desde los generales hasta los soldados, para la nueva estrategia y crea diferentes escenarios de cómo mover los flancos, las falanges, cómo defender. Cuando viene la batalla, fue sorpresivo para Darío lo que hizo Alejandro, porque le cambió todo lo que Darío esperaba. Y ahí está la otra lección. Jamás te confíes. Jamás te creas tu propia magia. Tú puedes tener todo muy bien hecho y muy bien articulado, pero como decía Clayton Christensen de Harvard, uno de los grandes pioneros del tema de innovación, él decía que la realidad es, y que la única verdad, decía él, acerca de la estrategia, es que la estrategia es imperfecta. Sí. Entonces, por mucho que tú la hayas planificado, es imperfecta porque las condiciones son cambiantes. La de tu competidor, las del terreno, la del ambiente. Entonces, lo que decía Christensen es, tú tienes que crear lo que se llama los futuros múltiples. En otras palabras, tú tienes que prepararte para qué pasa si y qué pasa si no. Ese y si. Y sí, y si no. Y si no. Que hay un artículo muy interesante de Strategy and Business que salió ahora el día 7 de enero, que dice, para ver el futuro más claramente, tú tienes que comprender e identificar y comprender tu punto ciego. O sea, tú tienes que saber por dónde puede venir lo inesperado y tú tienes que saber con qué tú no cuentas y en qué terreno no te vas a meter y cómo te puede responder el otro. Entonces, tú tienes que prepararte para diversos escenarios, como digo en el artículo, de ataque y de respuesta por la otra parte. Pero al mismo tiempo, eso quiere decir que tú requieres practicar, practicar y practicar. Por eso en ese artículo yo hablo de Larry Bird, de los Celtics de Boston. Oye, el tipo jugó 13 temporadas con los Celtics y fue seleccionado al equipo todos estrella 12 temporadas de 13. Ahora, era suerte. El Jabao nació así. O sea, no, sencillamente el tipo se fajó. Y cuentan que cuando él llegaba para un juego, él iba antes que el resto que los dos equipos a practicar. Y él decía, hey amigo, encienda las luces ahí, que yo voy a practicar. Y el tipo comenzaba a practicar haciendo movimientos y tiros desde todos los ángulos de la cancha, pero aprendiéndose el entorno de la cancha. O sea, el tipo podía estar de espalda, cogiendo una pelota que iba a salir, y él, por los puntos de referencia que él veía, los anuncios, la pizarra, el tipo sabía dónde estaba y lo que estaba atrás de él. Eso es hacer la tarea. Estamos hablando con Carlos Junen, del Centro Gerencial Meta, y me gusta combinar eso de la estrategia, traer un poco desde la guerra, pero luego llevarlo, porque los deportes es la nueva versión de la guerra, el deporte de competencia, es una nueva forma de guerra. Y lo que tú mencionas, Carlos, es hacer la tarea. A veces esperamos que suceda el evento para nosotros ponernos a inventar y entonces comenzamos a cometer todos los desaciertos porque no preveemos los posibles escenarios. Y si hay algo que tenemos de aprendizaje del 2020 es que no todo está escrito, es que lo más seguro que tenemos en la puerta es el cambio, es la incertidumbre, es el desconocimiento, es el vivir en el día a día
y tener la suficiente, estar lo suficientemente ligeros para podernos mover así como hacía Larry Bird. Pero para eso hay que practicar. Practicar, practicar y practicar. Y practicar para superarte, porque entonces es muy bueno lo que tú dices, Rey, muy acertado, porque incluso yo me he encontrado con gente que me dice, tú ves, ¿para qué va uno a planificar? Tú no ves cómo son las cosas. Mira Y el ahí, coronavirus. perdón, Zoraida. Mira el coronavirus como te descompuso Exacto. todo. Es que tú dices, precisamente, es que planificar no se trata de tener un diseño rígido de un camino y pretender transitarlo, no importa qué, aunque te traye. No, o sea, planificar es todo lo contrario. Planificar es eso de ver las alternativas, de estar continuamente en ese día a día mirando los patrones, mirando las tendencias, mirando las situaciones y de una manera deliberada prever y construir opciones. No esperar Exacto, me encanta esa palabra, construir opciones, Carlos. Y además el hecho de que tú cuando prevés y trabajas todas las estrategias y construyes algo hacia afuera, vamos a decir, fortaleces cosas hacia afuera, lo que más se fortalece es hacia adentro, porque aprendes, pienso yo, aprendes a mirar más rápido las tendencias, a sacar más rápido conclusiones, a tomar decisiones más rápidos y mejores por el ejercicio de la estrategia, que aunque si al final te cambian todo, ese ejercicio mental te hace a ti mejor líder para todo lo que venga. así es, así es. Y es algo que yo insisto y vengo insistiendo y creo que lo he mencionado aquí. Es hora ya de dejar de hablar de planificación estratégica. Tenemos que hablar de pensamiento estratégico, Estratégico, totalmente. que es continuo, como ustedes dicen, o sea, es todos los días, es continuamente, es hacerlo hasta para practicar, como Larry Bird. Déjame ver, si yo caigo aquí, ¿qué pasa? Tal vez en el juego entero tú no pasas ni cerca de esa esquina, pero ¿qué pasa si te toca hacer la jugada crucial desde esa esquina? Más vale que te hayas preparado y después no lamentarte y decir, wow, o sea, como me pasó a mí, en el último examen final de mi maestría, yo decidí que había un tema que ya yo estaba demasiado cansado y que no lo iba a estudiar. Y me salieron 5 puntos. Y ese era el quinto. Por suerte saqué 80 y con 80 yo sacaba A. Pero ajá, eso es lo que te puede pasar. ¿Y si no sacaba 80? Sí. ¿Y si de ese tema me salían 2 puntos? Es que cuando hacemos de la improvisación nuestro modus operandi, podemos pegarla o una, a lo mejor dos, pero luego lo que vamos a estar es en puro desacierto. Y la vida no se trata de chepa, la vida se trata de programación y de estrategia. Lo que sí este 2020 nos enseñó es que habíamos proyectado mucho a largo plazo, a mediano plazo, y las cosas a corto plazo eran más bien elementos operativos. Lo que esto nos enseñó es que en el corto plazo también tenemos que ser estratégicos, porque hay decisiones que se deben tomar por hora, por día, por semanas, que tienen un impacto importante en esas metas luego a mediano y a largo plazo. Esos son uno de los grandes aprendizajes de esto. Sí, y eso te lleva a que necesariamente como prerequisito del pensamiento estratégico tienes que tener pensamiento sistémico. Ver lo que decía Steve Jobs, unir los puntos, ver esa red, ese tinglado de causa, efecto, de cómo ese dominó que tú aquí mueves a veces de una forma irreflexiva, porque es una decisión reactiva del día a día, eso cascadea y tiene un desenlace que si tú no has pensado sistémicamente en cómo esos escenarios se pueden desenvolver, se va a revertir contra ti.
Entonces es importantísimo tener esa capacidad de pensamiento sistémico y desarrollarla y practicarla también para ver cómo un empujoncito que tú das aquí o también algo importante, algo que dejas de hacer, porque incluso lo que tú dejas de hacer tiene una consecuencia. Totalmente. Cómo eso se va a manifestar en diferentes desenlaces posibles, uno de los cuales va a ser real, concreto. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo tú vas a estar preparado? ¿O cómo tú lo vas a aprovechar a tu favor? ¿O cómo tú vas a provocar que ese sea el desenlace? ¿Cómo tú vas a actuar para ser causa y no ser víctima de la consecuencia? Totalmente. Carlos Junen, ¿dónde podemos leer completito este artículo y otros que has estado trabajando con una riqueza y profundidad? En mi blog, cuando entras por carlosjunen.com, te va a salir una página que dice que estamos construyendo la nueva página, pero ahí te va a dar la opción de ir al blog. Dice, entra al blog aquí y te va a llevar al blog en WordPress. Es carlosjunen.com. Por supuesto, me pueden contactar a través de Camino al Sol. Siempre. Y en Instagram, en Carlos J. Junen. Excelente tu tema, como siempre. Gracias, gracias. Igual y de nuevo, feliz año. ¡Eso! Gracias. Eso. Y a practicar, a poner todo esto en pensamiento práctica. estratégico. Sí. Es más, eso. a partir de este momento entro en pensamiento estratégico en lo que dure la canción que Sobeida nos va a compartir ahora.